Eh, yo elegí el tema proceso colectivo ambiental, entre otras razones por Escazú. El acuerdo de Escazú efectivamente va a impactar o impacta sobre esta temática tan sensible que es el acceso a la justicia ambiental a través de carriles o de vías de acceso adecuados, como puede ser el proceso colectivo ambiental, el proceso judicial, o bien incluso el proceso administrativo. Porque Escazú eh, es digamos, revive un círculo virtuoso entre el derecho ambiental y los derechos humanos. El Escazú contiene principios de derecho ambiental en el artículo 3, que en realidad son una mezcla de principios provenientes del derecho ambiental, de los derechos humanos y del derecho internacional. Menciona 14 principios y entre otros principios que son básicamente del área de los derechos humanos. El principio pro homine, el principio en favor de la persona, es un principio básico, estructural, dentro del ámbito de los derechos humanos, mientras que el principio de soberanía permanente de los estados o de igualdad soberana de los estados proviene del área del derecho internacional. Pero a su vez aparecen principios como el principio de no regresión, junto con el principio de progresividad, el principio de buena fe, el preventivo, el precautorio, de equidad intergeneracional, el principio de máxima publicidad, de igualdad y de no discriminación, el principio de transparencia y el principio de rendición de cuentas, al que hizo mención Juan Rodrigo en su exposición. Esto es muy importante porque, como dijo la Corte justamente en la causa Schifrin, a través del voto de Lorenzetti, el derecho está compuesto por un conjunto de normas que a su vez se integran por principios y reglas. Y los principios son normas jurídicas prima facie, en estado germinal, son mandatos de optimización, son una guía de conducta, nos marcan un camino, como dice Gustavo Sagreberski, nos toman de la mano y nos llevan, y mientras que los valores son los fines del ordenamiento jurídico. El derecho ambiental es un derecho cargado de principios y valores. Es un nuevo derecho, es un derecho de incidencia colectiva referido al bien colectivo ambiente, como bien lo dijo la Corte en la causa Mendoza, en la causa del Riachuelo. Y también ya lo había adelantado de alguna manera en Alavi, cuando clasificó los derechos y al mencionar a los derechos de incidencia colectiva habló de dos subtipos: derechos de incidencia colectiva que alojan intereses individuales homogéneos, por ejemplo el derecho del consumidor y del usuario, y derechos de incidencia colectiva referido al bien colectivo ambiente. El bien colectivo es el bien común, es un bien de pertenencia comunitaria, supraindividual, indiferenciado, referido a bienes indivisibles. Es decir, el ambiente es un bien indivisible. El derecho ambiental es, al decir de Ramón Martín Mateo y de también nuestro Eduardo Pigretti, es un derecho revolucionario. Es un derecho que insurgente desde el punto de vista procesal, eso lo enseña Antonio Benjamin. En realidad, a partir de la emersión de la cuestión ecológica o la cuestión ambiental, yo diría que están en ebullición, en cambio, todas las estructuras básicas del proceso. Jorge Walter Peirano dice que el proceso adversarial clásico de naturaleza bilateral, más o menos acotado, cerrado, es algo así como un castillo poblado de fantasmas que resulta absolutamente inútil o está en ruinas para dar respuesta a estos problemas sociales, a estos problemas nuevos que nos plantea el siglo XXI. En realidad, el derecho ambiental es la respuesta que da el derecho a la sociedad del riesgo, a la sociedad líquida, a la era tecnológica. El derecho ambiental es un derecho
esencialmente armonizador. Es un derecho que busca armonizar el desarrollo económico con la preservación del ambiente y el progreso social. Es un derecho que busca permanentemente, digamos, armonizar el ejercicio de los derechos individuales con el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva y el funcionamiento y la sustentabilidad de los ecosistemas. Consecuentemente, es un derecho que está huérfano de los casilleros clásicos del derecho. En realidad es un derecho dual, por donde quiera que se lo vea, es un derecho bifronte o bicéfalo. Es un derecho de incidencia colectiva en un sentido estricto, referido al bien colectivo ambiente, y en un sentido más amplio es un derecho subjetivo, diría incluso desde el punto de vista del derecho privado un derecho personalísimo, y desde el punto de vista de los derechos humanos un derecho fundamental. Ya lo dijo Juan Rodrigo, en realidad el artículo 11 del protocolo de San Salvador lo reconoce como tal, es decir, lo reconoce como un derecho humano. Ya recientemente, incluso Naciones Unidas, se ha pronunciado en el sentido de que en relación a la cuestión del cambio climático, lo que están en juego son derechos humanos, entre otros el derecho ambiental. Entonces, eso lo ha dicho Michelle Bachelet. Bachelet dijo, el problema del cambio climático, la cuestión de cambio climático es una cuestión de derechos humanos. Y esto se ve reflejado en la justicia. Actualmente hay una explosión de los llamados litigios climáticos en todo el mundo. Naciones Unidas tiene identificado más de 1.500 litigios climáticos en todo el mundo y la mayor cantidad de juicios se dan en Estados Unidos, aunque la Unión Europea tiene lo suyo a punto tal que tenemos ya sentencias paradigmáticas en materia de protección ambiental desde el punto de vista del cambio climático de la Corte Constitucional alemana, del Consejo de Estado francés, de la Corte de Inglaterra, de la Corte de Austria, en causas relacionadas con el cambio climático. La metamorfosis es copernicana que plantea el derecho ambiental desde el punto de vista procesal. En realidad están en mudanza, en cambio, en transición, todas las piezas clásicas del ajedrez procesal. La legitimación activa de orar, la carga de la prueba, la apreciación de la prueba, el rol del juez, los efectos de la sentencia, la naturaleza de las cautelares, la naturaleza misma del proceso. El juez deja de ser un juez pasivo, legalista, neutral, un juez distante y pasa a ser un juez activo de responsabilidad social. Como decía François Host, el juez pasa a ser del juez Júpiter al juez Hércules o el juez Hermes, que es un dios de los griegos, que en realidad lo que era un comunicador. Es decir, el juez de esta época no solamente se le exige realizar trabajos excepcionales respecto del juez espectador, pasivo, legalista, neutral, juez de boca de la ley, al decir de Montesquieu, y pasa a ser un juez Hércules, al decir de Ronald Dworkin, o un juez Hermes, porque además se le exige transmitir o comunicar las decisiones judiciales de manera clara para que la comunidad comprenda qué es lo que se ha resuelto a nivel judicial. De manera que están en revisión todos los institutos clásicos del proceso. En realidad, como lo dice la Corte, el proceso colectivo ambiental no es un proceso bilateral clásico, adversarial clásico, sino un proceso de naturaleza policéntrica. Incluso, a partir de la inmersión de la cuestión ambiental, están en revisión, digamos, todas las teorías del derecho. La teoría de la norma, la teoría de los bienes, la teoría de la decisión judicial. Fíjense que mientras que la mayoría de los casos fáciles,
son resueltos de acuerdo a un juicio de subsunción o de deducción, es decir, con una lógica formal tipo Sherlock Holmes, el derecho ambiental, el proceso colectivo ambiental, exige la elaboración de un juicio de ponderación, juicio de razonabilidad o juicio de proporcionalidad. El juicio de ponderación es propio de la labor de los tribunales constitucionales. Ahora bien, con el Código Civil y Comercial del 2015, el artículo 3, ha cambiado también el diseño del juez, porque se le exige al juez adoptar decisiones razonables. Y esa idea de las decisiones fundadas razonablemente está tomada de la idea del juicio de ponderación. Y el juicio de ponderación, que es un juicio de comparación, implica o mejor dicho, presupone una colisión de normas, pero no ya en el sentido de un choque de reglas, sino una colisión de principios. Y en la colisión de principios no rige la idea de la antinomia, es decir, los principios valen todos por igual y se aplican todos, no se excluyen. De manera que el juez lo que va a hacer es tratar de salvar los dos principios o los tres principios que están en juego en la mayor proporción posible. No es que excluye uno o remueve o desplaza uno. Trata de aplicarlos, conjugarlos o armonizarlos. Y esa es la complejidad que ofrece el caso ambiental. El caso ambiental es un caso, por lo general, típico del derecho constitucional, porque lo que colisionan, y en realidad existe lo que se llama un estado de tensión, son los principios y los valores y no tanto las reglas. Los casos de colisión de reglas son casos de antinomia, se aplican de acuerdo a las reglas de Hans Kelsen, que nos enseñó la escuela positiva del derecho, es decir, la norma especial deroga la norma general, la norma posterior deroga la norma anterior, es decir, hay una lógica formal y finalmente son casos fáciles. La mayoría de los casos ambientales son casos difíciles, son casos complejos, son casos de prueba ríspida. Entonces el tribunal tiene que actuar con una lógica diferente. Recién Gustavo hablaba de la naturaleza de las normas de presupuesto mínimo de protección ambiental. El derecho ambiental es un derecho transversal, es un derecho horizontal, es un derecho de base interdisciplinaria, es derecho privado y es derecho público al mismo tiempo. De manera que, además, es un derecho autónomo y un derecho heterónomo. Es un derecho autónomo porque tiene principios propios, reglas propias, técnicas propias, procedimientos propios. Pero a su vez es un derecho heterónomo porque hay un derecho civil ambiental, un derecho penal ambiental, un derecho internacional ambiental. De manera que estamos frente a un derecho de matriz absolutamente desconcertante. Es un híbrido, es un mix. La Corte nunca dijo cuál es la naturaleza jurídica de la norma de presupuesto mínimo de protección ambiental. Sí se refirió en 2 o 3 ocasiones a la ley 25675, Ley General del Ambiente, pero hasta ahora nunca dijo cuál es la naturaleza jurídica de estas normas que tienen un carácter absolutamente transversal como es todo el derecho ambiental. Por eso digo que el derecho ambiental es bifronte o es ambivalente, como lo son todas sus instituciones. El daño ambiental, decía Bustamante Alsina, es una expresión ambivalente, designa por un lado el daño ambiental colectivo y par ricochet, de rebote, el daño ambiental individual. Entonces estamos frente a una estructura jurídica absolutamente atípica. Vuelvo a repetir, esto no significa que el derecho ambiental no se pueda alojar en los derechos subjetivos o en los intereses legítimos. De hecho, se aloja porque si no, no podríamos hablar del daño ambiental individual, que como bien lo definió alguna vez Juan Rodrigo Walsh, es el daño a la persona o a sus bienes por alteración del ambiente. Entonces, ese daño que da derecho al resarcimiento también es derecho ambiental. La base es derecho ambiental. Entonces, tenemos un derecho absolutamente atípico y eso hace
que estén en revisión todos los institutos clásicos del derecho. Y fíjense que el Acuerdo de Escazú, en el artículo 8, menciona una serie de normas relativas al acceso a la justicia ambiental. Por lo pronto, Escazú lo que hace es garantizar el acceso a la justicia ambiental y las reglas del debido proceso legal. Después dice que cada parte asegurará en el marco de la legislación nacional el acceso a las instancias judiciales y administrativas para impugnar, recurrir en cuanto al fondo y el procedimiento. Y dice, bueno, las decisiones, los actos o las omisiones relativas a información ambiental, a participación pública, o que puedan afectar el ambiente o contravenir normas ambientales. Y más adelante, lo que establece Escazú es una serie de reglas relativas o de normas, en un sentido más amplio, porque hay incluso principios de derecho procesal, relativas a distintos aspectos que hacen a los focos procesales. En primer lugar, lo que establece Escazú es que se deberá contar con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Se deberá contar además con procedimientos oportunos, efectivos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Ustedes saben que el proceso está dividido en cuanto menos 3 etapas. La primera etapa es la etapa introductoria, la segunda la etapa intermedia probatoria, la parcela probatoria, y la tercera es la etapa de la decisión judicial, y le podemos agregar la etapa de la ejecución de la sentencia. En la etapa introductoria, lo que Escazú habla es de una legitimación activa de obrar amplia en defensa del medio ambiente. Y la posibilidad de disponer medidas cautelares provisionales, y los fines son los fines típicos del proceso colectivo ambiental, que es la prevención, la cesación, la mitigación y la recomposición de los daños al medio ambiente. Esas son acciones procesales colectivas, típicas medioambientales. Prevenir, hacer cesar el daño ambiental, mitigar o recomponer los daños al medio ambiente. También dice que hay que reducir las barreras de acceso al ejercicio de los derechos ambientales. Y que hay que establecer medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo, y que hay que establecer mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones. Esta es la etapa, digamos, introductoria. Legitimación activa de obrar amplia, cautelares tempranas, yo diría, cautelares de prevención, de evitación del daño, y reducir o eliminar las barreras de acceso a la justicia ambiental. Seguidamente, en la parcela probatoria, Escazú establece que hay que adoptar medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, y cuando corresponda y sea aplicable, ¿cómo? Y menciona la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba, inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Y finalmente, Escazú se preocupa en relación al tema de la decisión con establecer una norma que yo diría de carácter sustantiva, pero fíjense acá, una vez más, hay un reflejo de esta simbiosis virtuosa entre el derecho ambiental y los derechos humanos. Porque cuando habla de los mecanismos de reparación, menciona, por ejemplo, la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación, el pago de la sanción económica, la satisfacción y las garantías de no repetición. Bueno, estos mecanismos de reparación son propios del ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la satisfacción, que muchas veces es de orden moral. Yo me recuerdo una causa Aguinda, que era contra Chevron, que proviene de la justicia ecuatoriana, y que en la decisión final se le había ordenado a Chevron que pidiera disculpas
a las comunidades originarias por la contaminación de la Amazonia ecuatoriana a través de la explotación petrolera. Bueno, y bajo un apercibimiento que era más o menos como duplicar el monto indemnizatorio, si no pedía disculpa en forma pública. Ese es un mecanismo típico del ámbito de los derechos humanos y se habla de satisfacción. Finalmente, el Escazú prevé la posibilidad de promover mecanismos alternativos de solución de controversias, como puede ser la mediación, la conciliación y otros mecanismos. Y tiene un inciso relativo a los mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno. ¿Por qué es esto? Porque el derecho ambiental padece de Ramón Ojeda Mestre, raquitismo de eficiencia. Y porque tanto Lorenzetti como Antonio Benjamin predican la necesidad de la teoría de la implementación del derecho ambiental. Dice Antonio Benjamin que la teoría de la implementación, vale decir, la etapa de la ejecución de la sentencia, es tanto más importante que la decisión misma de fondo, porque es la que finalmente va a asegurar la efectividad del derecho ambiental. Dice que es una teoría que ha sido olvidada por la teoría del derecho. Por ejemplo, él habla del síndrome del avestruz. Dice que metemos la cabeza bajo la tierra, no queremos ver la realidad, muchas veces, la realidad ambiental, que es muy negativa en muchos aspectos, y en otro sentido, él dice que es el patito feo de la teoría jurídica del derecho. O sea que el derecho debe desarrollar mecanismos de implementación, de ejecución o de cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales, porque el derecho ambiental tiene lo que llama Lorenzetti una pretensión de regulación continua. El derecho ambiental es como el sabueso, muerde y no suelta. Hasta que no se resuelve adecuadamente la cuestión, bueno, el conflicto va a persistir en el tiempo y es probable que se agrave. De manera que acá es necesario, absolutamente necesario, que los jueces y que la administración pública en sede administrativa adopten las técnicas, los principios, los procedimientos propios del derecho ambiental. Si la administración pública, si la justicia, digamos, lograra el efectivo cumplimiento del artículo 8 de la ley 25675, me refiero a los instrumentos de política y gestión ambiental, que prevén información pública ambiental, educación ambiental, control y fiscalización, evaluación de impacto ambiental, participación ciudadana, digamos, y seguro ambiental también menciona. Bueno, si estos instrumentos se aplicaran efectivamente en el ejercicio del control de cumplimiento del orden público ambiental, seguramente las cuestiones serían resueltas de manera adecuada o de manera feliz. Finalmente, la Corte ha sentado una jurisprudencia ambiental, yo diría, de avanzada. La Corte dice que cuando hay un conflicto ambiental no es una colisión de derechos subjetivos y que debe aplicarse el paradigma ecocéntrico sistémico. La Corte habla de un cambio de enfoque en la solución de los problemas ambientales. Habla de un salto de una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica. La Corte tiene la visión que los procesos ambientales son procesos de naturaleza policéntricos, para utilizar la terminología de Owen Fisk, ¿no? Tienen algo así como, son como una telaraña, o diría Morello, son como diagonales que se cruzan endiabladas, de manera que el juez debe adoptar una visión que va mucho más allá del conflicto bilateral. Para la Corte, el ambiente es un bien colectivo, es el macro bien de uso común, indivisible, es un bien que no es apropiable, que no está destinado al exclusivo servicio del hombre,
Además, la Corte tiene claro que el derecho ambiental es un derecho deber, habla de los deberes de cuidado. En el último fallo más o menos relevante, sobresaliente en materia ambiental, habló del deber de cuidado. En realidad, dice la Corte, son deberes, y habla de la capacidad de resiliencia del ambiente, de la necesidad de proteger el ambiente y que se mantenga el funcionamiento como sistema. La Corte habló, sin mencionarlo de manera expresa, del Estado de Derecho Ambiental. Dijo que a partir del artículo 41 hay un componente ambiental importante dentro de nuestro sistema constitucional del derecho. Esto lo dijo en la causa, recuerdo en la causa de las represas, el 26 de abril del 2009. Él habló del Estado ambiental del derecho. Dice que el reconocimiento del estatus constitucional no es una expresión de buenos propósitos para el porvenir, que en el particular ámbito de las demandas ambientales, la interpretación de la doctrina debe realizarse conforme a la moderna concepción de las medidas protectorias del medio ambiente. Ya dije que habló de un componente ambiental del Estado de Derecho, que es necesario asegurar la sustentabilidad del desarrollo en interés de las generaciones futuras, que la solución debe estar enfocada en la sustentabilidad futura y no puede limitarse a resolver el pasado. La Corte en realidad dice que el enfoque adecuado que se debe adoptar en las resoluciones de este tipo, en general es un enfoque de naturaleza policéntrico y de carácter prospectivo, es decir, mirar hacia el futuro. Si bien importa, lógicamente, los hechos pasados, en realidad es muy importante a la par adoptar una visión de la sustentabilidad futura, y eso es una visión típicamente prospectiva. Y que el juicio que hay que construir es un juicio de ponderación razonable, de manera tal que no hay oposición entre desarrollo y preservación del ambiente, sino complementariedad. La preservación del ambiente no detiene el progreso, sino que lo hace más perdurable. Y habla también del federalismo de concertación. La Corte dice que es necesario conjugar la territorialidad ambiental de base natural con la territorialidad política de base cultural. De manera que esta labor que debe desarrollar los operadores jurídicos y en particular el juez es un desafío enorme, muy complejo de instrumentar, pero son, digamos, los retos que ofrece esta disciplina. También la Corte habla de respetar los derechos ambientales en serio, recreando la obra de Ronald Dworkin, Los derechos en serio. Esa fue a través del voto de Lorenzetti, que habló de los derechos, del derecho ambiental en serio en la causa de los glaciares, en la causa Barrick. Y otro aspecto que pongo de resalto y que es muy importante es la idea de la cuenca hídrica, un ciclo hidrológico interdependiente y de unidad de gestión. La dirección que se le ha dado de fuerte protección de los humedales, el papel del juez, la necesidad de revalorizar el rol del juez y la amplitud de las facultades y la particular energía que deben adoptar los jueces en la búsqueda de soluciones expeditas con criterios amplios, y la flexibilidad o digamos, la morigeración de las reglas y de los principios procesales, poniendo el acento en el carácter meramente instrumental, de medio a fin, que tienen o sea, carácter teleológico, al decir de Morelo, que tienen los procedimientos judiciales. Finalmente, y con esto termino,
la Corte es consciente de una suerte de orfandad que hay en materia de reglas del proceso colectivo ambiental y en general de las acciones de clase, de la llamada, digamos, en los dos subtipos de la justicia colectiva. Por eso dictó distintas acordadas, la acordada 28 del 2004, 14 del 2006, 7 del 2013, para incorporar la figura del amicus curiae, del amigo del tribunal, reguló las audiencias públicas en la acordada 30 del 2007, y lo último que hizo es desarrollar a través de dos acordadas el registro público de procesos colectivos. Justamente por estar en cambio y en revisión todos los institutos clásicos del proceso adversarial en relación a la justicia ambiental, es que en la práctica se suscitan, digamos, una serie de interrogantes y de problemáticas extras con relación a todas estas piezas del ajedrez procesal. Me refiero a la legitimación activa, a la carga de la prueba, a la apreciación de la prueba, a las cautelares, a los efectos de la sentencia. O sea, todavía esto está infiere, en formación, de manera que es lógico encontrar dificultades de interpretación porque hay una insuficiencia normativa, al menos en las normas de presupuesto mínimo. La ley 25675 regula de manera incipiente el proceso colectivo ambiental. Y hay que tener en cuenta que el derecho procesal, en principio, es de competencia local, o sea, provincial, de tal forma que cuando llegan a la Corte, que llegan para revisarlo, controlarlo por vía de un recurso extraordinario o de un recurso de hecho, de queja, o bien en algunas contiendas de competencias, la Corte tiene que absorber todo este tipo de complejidades, lo que hace que el desarrollo de la jurisprudencia ambiental, sobre todo a nivel de la Corte, yo lo considero importantísimo porque, sin lugar a duda, la doctrina pretoriana está acompañando el esfuerzo legislativo, tanto a nivel nacional como provincial, para dar vida y dar respuesta a todos los problemas que presenta y complejidades que presenta la temática ambiental. Como decía Lorenzetti, herética, mutante y descodificante. Bueno, muchísimas gracias. Era solamente una reflexión, la media hora que hice para transmitirles ideas básicas con respecto a este tema, y quedo de ya a la disposición. Gracias. Doctor.